Sumas de Riemann. En los videos anteriores hemos estado aprendiendo a calcular aproximaciones al área bajo una curva utilizando el método de los rectángulos. Aquí en este video aprenderemos a una alternativa para encontrar el área aproximada bajo la curva si se tiene una cantidad grande de rectángulos. Es decir, si en el video anterior habíamos estado utilizando 4 rectángulos para hacer una aproximación, pero ¿qué pasa si aumentamos la cantidad de rectángulos? Esto significaría que tendríamos que hacer la suma de más rectángulos. No olvidemos que cada uno de los vértices de esos rectángulos comienzan a partir de la posición x0, luego x1, x2, x3. Si generalizamos esta cantidad de rectángulos hasta la posición xn, no olvidando que la posición anterior sería xn-1, bueno, cada una de esas posiciones tendría la altura del rectángulo que podría ser calculado mediante la posición superior, que es a partir del x1, o la posición inferior, que sería el x0. Recordemos que las alturas las encontramos evaluando cada posición en la función correspondiente. Así que si se tiene una cantidad grande de rectángulos, sabemos que la suma de todos esos rectángulos corresponde a multiplicar la base por la altura, es decir, a calcular la sumatoria de cada una de las áreas. Así que al sumar todas las áreas desde la área 1 hasta la área AN, encontramos esta expresión que significa la sumatoria de la base por la altura de cada rectángulo, comenzando desde igual a 1 hasta n. Recordarán que esta expresión surge si comenzamos a partir de la posición superior, es decir, a partir de la posición x1, y si comenzamos a partir de la posición inferior, es decir, a partir de aquí, significaría que comenzaríamos a partir de igual a 0 hasta n-1. Para cualquiera de los dos casos, esta sumatoria que hemos encontrado y que hemos estado utilizando, esta expresión general, aunque se puede generalizar todavía mucho más para particiones irregulares, pero en sí esta expresión o esta sumatoria que hemos estado utilizando se conoce como sumas de Riemann, que es uno de los métodos para calcular áreas aproximadas bajo la curva. Existen también otros métodos, como el método del trapecio y otros más complejos, pero bueno, no es el objetivo de este curso, así que entendamos y apliquemos lo que son las sumas de Riemann para el cálculo de áreas aproximadas. Así que para entender mejor esta fórmula de las sumas de Riemann, volvamos a utilizar la función que hemos estado observando su comportamiento en los videos anteriores. Sigamos trabajando con la función f de x, que es igual a x más 2. Vamos a calcular el área aproximada bajo la curva utilizando el método de los rectángulos, y en este caso utilizaremos las sumas de posición superior y en el intervalo de 1 a 7 con 12 particiones regulares. Recordemos que el método de los rectángulos son 5 pasos que debemos de seguir. El primero es la graficación de la función, que como ustedes ya saben le corresponde a esta línea recta en el intervalo de 1 a 7. Posteriormente calculamos el ancho de cada rectángulo, que como en este caso el número de particiones aumenta y es 12, significa que esta diferencia del intervalo lo dividimos entre el número de particiones, que es 12. Simplificamos esta expresión y pueden notar que el resultado simplificado es un medio. Les vuelvo a recordar el ancho de cada rectángulo. Les sugiero que lo dejen en modo fraccionario para que tengamos una mejor aproximación al resultado. Posteriormente, el tercer paso era calcular la posición de cada rectángulo. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a generalizar esta expresión de xy. Recuerden que la a es el límite inferior del intervalo más delta de x, que es multiplicado por y. Así que en esta parte lo que vamos a hacer solamente es expresar, sustituir a y delta de x, lo que corresponde que cada xy estaría dado por esta expresión en términos de y, es decir, 1 más 1 medio por y. Recuerden que el 1 medio es y el valor de la a es 1. Aquí en el video anterior calculábamos x0, x1, x2 hasta x12, que sería en este caso, pero lo vamos a omitir para calcular de una manera un poco más rápida
el resultado. Solamente hay que indicar que este valor de la y son valores que se empiezan a tomar a partir de 1 y se continúa con el 2, el 3, así sucesivamente hasta llegar hasta el número 12. Recuerden que lo que estamos utilizando son sumas de posición superior, por lo tanto la y comenzará a partir del 1 para terminar hasta el valor de 12. Posteriormente, calculemos la altura de cada rectángulo en cada posición, comenzando por x1, ya que estamos utilizando la posición superior. Utilizando la función ustedes pueden ver aquí que es f de x igual a x más 2. Y lo que se hace a cualquier función que nos den es que la variable x lo vamos a reemplazar por la variable x sub i. Es decir, esta función que tenemos aquí se expresaría de esta manera: f de x sub i igual a x sub i más 2, donde tengamos a la x lo reemplazamos por x sub i, pero ustedes pueden notar que el x sub i es equivalente a 1 más 1 medio i. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos sustituir aquí en la x sub i, podemos sustituir esta expresión, lo que nos daría 1 más 1 medio i más el número 2 que tenemos aquí. Esta expresión lo podemos simplificar y podemos sumar este 1 con este 2, porque bueno, son números reales o números enteros que sí se pueden sumar. Esto no lo podemos sumar ya que tiene incluido a esta variable i, así que no sería un término semejante y solamente sumamos 1 más 2, lo que nos quedaría es esta expresión de 3 más 1 medio i. Este 3 más 1 medio i, para cada i comenzando a partir de 1 hasta el número 12, estaríamos calculando de manera general cada una de las alturas. Ya que tenemos estos datos, lo que sigue es calcular el área aproximada bajo la curva de f de x utilizando las sumas de Riemann. Es decir, aplicamos esta fórmula que les mostré hace un momento: calcular el área aproximada comenzando con la sumatoria de f de x y por delta de x. Recuerden que es la base por la altura desde i igual a 1 hasta 12 de cada uno de los rectángulos. Sustituyendo lo que acabamos de calcular hace un momento, f de x y pueden observar que nos había dado 3 más 1 medio i y la delta de x nos había dado 1 medio, así que lo sustituimos en la posición correspondiente, y lo que sigue a partir de acá es un proceso algebraico para encontrar de una manera mucho más efectiva la suma de esos dos rectángulos. ¿Cómo se hace esta operación? Ustedes pueden ver que aquí es un binomio multiplicado por este escalar. Lo que se hace es que este escalar multiplica cada uno de estos términos, es decir, este 1 medio multiplicado por 3 nos daría como resultado 3 medios, y 1 medio multiplicado por este 1 medio da como resultado 1 cuarto, sin olvidar que tenemos a la i al lado de este valor, por lo que lo seguimos colocando al lado del 1 cuarto. Aquí pueden notar que esta suma es una suma, tenemos que aplicar la sumatoria de esta suma, y por regla de linealidad podemos aplicar la sumatoria separando cada uno de estos términos. Y además, al separar las sumatorias, aquí podemos observar que el 1 cuarto es una constante, y por reglas de linealidad podemos sacar ese 1 cuarto quedando solamente la sumatoria de esta i. Ustedes pueden notar que esta sumatoria de i es una suma especial y esta sumatoria de esta constante es una suma especial, que ya lo trabajamos en videos anteriores. Así que al calcular la sumatoria de 3 medios desde i igual a 1 hasta 12 por la suma especial sería igual a 12 por 3 medios, y este 1 cuarto lo seguimos colocando aquí. La sumatoria de i desde i igual a 1 hasta 12, como es una suma especial, significa que la n en este caso vale 12, y por la fórmula sería 12 por el número que le sigue, que sería 13 dividido entre 2. Simplificamos esta expresión y ustedes pueden corroborar que da este resultado. Al hacer la operación en una calculadora, este resultado es 37.5 unidades cuadradas. Es decir, la suma de los 12 rectángulos que podemos ubicar aquí debajo de esta curva se vería de esta manera. Y como pueden notar, estamos comenzando con las posiciones superiores, es decir, a partir de x1 calculamos su altura y ustedes pueden ver que coincide con la línea, y completamos el rectángulo con la posición anterior, que sería x0, y así lo hacemos para cada uno de ellos hasta llegar hasta el rectángulo 12, ¿no? O la posición número 12 del rectángulo sería esta altura, y lo completamos con el anterior.
Ahora utilicemos la misma expresión, la misma función, pero ahora apliquemos el método de los rectángulos para las sumas de posición inferior. Los procedimientos son exactamente los mismos al inicio. En este caso, bueno, la función sigue siendo la misma en el intervalo 1, 7. Aquí podemos observar la gráfica. El ancho de la clase sigue siendo un medio. La posición de cada rectángulo recordarán que es xy igual a 1 más un medio de y, pero aquí la y, como estamos utilizando o estamos empezando a partir de la posición inferior, la y comienza a partir de 0. Luego sigo el 1, bueno, aquí me faltó el 1, luego el 2, el 3, así sucesivamente hasta llegar hasta el número 11. Recuerden que es una posición menos que el número de particiones que tenemos aquí, así que debemos llegar de 0 hasta debemos recorrer de 0 hasta 11. Luego calculamos la altura de cada uno de los rectángulos, comenzando en este caso ahora por x sub 0. Recuerden que es la posición de donde estamos comenzando por ser posición inferior, y hacemos lo mismo. Esta x sub y ya lo habíamos calculado, lo sustituimos en la función, reemplazamos x por x sub y. Aquí en la función sustituimos 1 más un medio y al hacer la operación de esta expresión nos daría como resultado las alturas de cada uno de los rectángulos 3 más un medio y. Ahora calculemos el área aproximada bajo la curva de f de x utilizando nuevamente las sumas de Riemann, pero pueden observar que la expresión de las sumas de Riemann, ahora esta sumatoria de rectángulos comienzan a partir de y igual a 0 y llegamos hasta n-1, que en este caso sería 11, pero la expresión es exactamente lo mismo con esta multiplicación. Aquí tenemos solamente cambia esta parte de la sumatoria desde igual a 0 hasta 11 de la altura, que estaba dado por 3 más un medio y multiplicado por la base, que es un medio. Nuevamente multiplicamos esto un medio por cada uno de estos términos y nos daría como resultado 3 medios más un cuarto y. Aplicando la linealidad de la sumatoria de esta suma y también sacando escalares nos darían estas sumas especiales. Ahora, a partir de aquí ustedes pueden notar que la sumatoria de 3 medios desde igual a 0 hasta 11, uno pensaría que sería la multiplicación de 11 por 3 medios, pero ustedes deben recordar que si se comienza a partir de 1, significa a partir de 1 hasta 11 significa que debemos multiplicar 11 por 3 medios, pero como estamos agregando una posición más que ahora es el 0, significa que tenemos 12 posiciones, así que en realidad esta sumatoria de esta constante sería 12 multiplicado por 3 medios. Y en esta otra sumatoria, aquí pueden observar que la suma especial se aplica a partir de i igual a 1 hasta 11. Pero como estamos comenzando desde igual a 0, en principio no se podría aplicar porque no comienza a partir del número 1. Pero es fácil observar que si la i vale 0, bueno, el primer término valdría 0. Y en realidad el primer número diferente de 0 sería el que se comienza a partir de 1. Por lo tanto, sí podemos aplicar las sumas especiales, y al aplicar la suma de i desde i igual a 1, que en realidad es donde se comenzaría hasta 11, la suma especial está dada por 11, por el número que le sigue, que sería 12, entre 2. Simplificamos esta expresión y tendríamos como resultado 18 más un cuarto por 66. El resultado de esta operación en realidad es 34.5 unidades cuadradas, que sería una aproximación cada vez más cerca del área bajo la curva, pero ahora comenzando a partir de x0 como las alturas de cada uno de los rectángulos. Así que las alturas se verían de esta manera, y pueden notar que los rectángulos son rectángulos circunscritos. Si comenzamos a partir de x0, al evaluarlo en la función tendríamos esta altura que se completaría con la siguiente posición, que sería x1, y así vamos construyendo cada uno de los demás rectángulos hasta llegar hasta la posición x11, que es donde se completa el último rectángulo. Es de esta manera cómo podemos aplicar las sumas de Riemann o el método también de los rectángulos para poder encontrar una aproximación al área bajo la curva, ya sea utilizando la posición superior o la posición inferior.